Impacto económico. Impulsamos la libre iniciativa privada como motor del progreso. Desde hace 20 años, nuestro objetivo es influir positivamente en el ambiente de negocios de la región y contribuir a la evolución empresarial, el espacio para las personas productivas y los negocios. Impacto económico, el poder de las ideas en acción. Auspicia a Impacto Económico VAX, Sociedad Anónima. Estudio Riza, 30 años acompañando a las empresas de Río Negro y Neuquén. Sancor Seguros. Ser parte de Oldelval es ser parte de algo mucho más grande. Somos la energía que nace de nuestro suelo, la energía que recorre nuestras tierras, que une campos, industrias, ciudades y nos conecta a todos. Ser parte de Oldelval es ser parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Somos Oldelval y somos parte de la energía que nos conecta. Bienvenidos, nueva edición de Impacto Económico. Nuestra misión, promover la libre iniciativa privada. Hoy, desde las instalaciones de Hoteles y Casinos del Río de Cipolletti. La propuesta para este programa es continuar compartiendo las entrevistas que grabamos en el marco de la Argentina Oil and Gas 2025. Allí estuvimos con las cámaras de Impacto Económico. También el segmento de actualidad empresarial. Vamos a la primera entrevista de Impacto Económico. Auspicia a Impacto Económico Carlos Isla y compañía. La actualidad económica con la opinión calificada de Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Aldo, un gusto retomar el contacto. Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Hola, muchas gracias. Para mí un gusto. Aldo, te pido una primera reflexión sobre estos proyectos que ha presentado la oposición para aumentar el gasto público. Mira, yo creo que estamos repitiendo errores del pasado, ¿no? Cómo hemos llegado a ser un país en empobrecimiento y que va de crisis en crisis como éramos, básicamente por ese grado de irresponsabilidad con que se manejaron los gobiernos, pero también en el Congreso, ¿no? De gastar más de lo que se tiene. El Congreso que hacía y sigue haciendo, por lo visto, lamentablemente, lo cual no es muy bueno desde un punto de vista de una democracia republicana, es aprobar gastos, sancionar gastos, te haces de los votos de los beneficiados con esos gastos, pero después no querés pagar los costos políticos de perder votos, porque le decía a uno, che, vos vas a pagar más impuestos, vos vas a vos te vamos a quitar el gasto que te teníamos asignado, entonces eso se lo pasaba al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo decía, yo tampoco voy a pagar el costo político y voy a perder votos, porque estos quieren ganar votos y no pagarlo, entonces agarraban y decían, bueno, me endeudo, y dale, se endeudaban hasta que en definitiva no podían pagar esa deuda ni renovarla y caíamos en una cesación de pagos, ¿sí? Y dejábamos colgados de un pincel, pagándole a veces menos del 50% de lo que verdaderamente le debíamos a un montón de argentinos y extranjeros. Si vos haces eso, imagínate que pronto nadie te va a querer prestar, ni un argentino ni un extranjero. Entonces, ¿qué hacían? Saqueaban al Banco Central. Y eso significaba una enorme inflación, como tuvimos que sufrir, varias crisis cambiarias y monetarias, 3 hiperinflaciones. O sea, por ese camino no se llega a ningún lado. Claramente es una irresponsabilidad. Se deberían hacer cargo del beneficio político, pero también del costo político. Claro. Creo que eso puede tener un inicio de empezar a hacer las cosas con responsabilidad desde la presentación del proyecto de presupuesto, que en una democracia republicana, cómo funciona, el gobierno propone una forma de gastar lo que los contribuyentes pagan de impuestos y
Luego es el representante de los contribuyentes, el Congreso, el que aprueba o no, le hace cambios, ¿no? Lo aprueba como va, o le hace cambios a esa estructura de gasto, bueno, y ahí la sanciona. Ahí es donde es valioso por ahí el mensaje del presidente, espero que se cumpla, de buscar consensos, hay que conseguir una mayoría, ¿no? La mitad más uno, y ahí obviamente va a haber algunos cambios que se van a pedir de esa otra parte para constituir la mitad más uno de los gastos, y bueno, y el gobierno va a tener que también ceder en los gastos que propuso originalmente, y ahí llegar a un consenso para que tengamos un presupuesto, pero la restricción sine qua non tiene que ser que haya equilibrio fiscal, ¿no? Y tengamos un presupuesto por fin, que es lo que institucionalmente corresponde para el año que viene, ¿no? Claro. Ahora vos fijate que por la baja de la inflación que se logró en lo que va del gobierno de Milei, salieron de la pobreza 8 millones de personas. Si retrocedemos, camino inverso, más pobres. Totalmente, pero además a mí me hace mucha gracia algunos colegas tuyos y algunos colegas míos y políticos que se dicen, bueno, pero hay un montón de pobres. Y sí, vamos a verlo de ese lado, hay 32%, ponele, de pobre. Ahora en esta semana creo que sale justamente el dato de pobreza, pero por ahí andan la cantidad de pobres o el porcentaje de pobres según las estimaciones privadas. Pero al inicio de este mandato, con la herencia fue de más del 50% de pobres, ¿no? Ya ha bajado un montón la pobreza. Lo mismo te dicen, sí, pero a la gente no le alcanza. Pero sí, porque desde 2017 que los argentinos venimos perdiendo poder adquisitivo, desde muchas décadas antes ya veníamos empobreciéndonos, pero desde 2017 en particular hubo una fuerte baja, y ni que hablar desde el segundo trimestre del 2023 en el cual el poder adquisitivo de los ingresos de los argentinos se destruyó, a tal punto que voy a dar un ejemplo burdo, ¿no? Pero ponele que a principios del 2023, antes del colapso que generó el anterior gobierno, hubiera llegado a 30, o estuvieras en 30 días de cubrir el mes con tus ingresos, llegaste por ahí, es cierto, a 18, ¿no? Ponele a principios del 2024, y desde el segundo trimestre has venido mejorando. Ahora, sí te van a decir, mirá, pero yo no llego a fin de mes. Sí, pero acordate que antes llegabas a 18 y ahora llegás al 26. Es cierto que no has resuelto tu problema, pero no existe la magia, no es con una varita que decimos de un día para el otro, esto se resuelve todo el desastre que se armó en el pasado. Claro. Bueno, si seguimos por este camino, lo que sí tenés garantizado es que vas a llegar a cubrir el día 30 y después cada vez va a mejorarme más tu nivel de bienestar, ¿no? Claro. Bueno, recordemos que la distorsión de tarifas permitía una situación no sostenible, ¿no? Sí, ese es otro punto muy relevante, sobre todo para lo que hace al Gran Buenos Aires, donde hay fuertes quejas por los aumentos de las tarifas. Parece ser que lo justo era que a mí, que vivo en la ciudad de Buenos Aires, me pagara un señor contribuyente del interior, quizás con muchos menos ingresos que yo, y que pagaba sus tarifas de servicios públicos, lo que correspondía, me pagara el 60%, 70% de mi luz, mi gas, lo que yo uso, ¿no? Mi agua, y el 80% del transporte público, porque yo uso mucho transporte público. No, claramente eso es una tremenda injusticia, duela a quien le duela, incluso a mí, que obviamente me han subido en estos últimos tiempos un montón todos estos servicios. No es que no tuve que recortar otros gastos, obvio que vamos a tener que recortar otros gastos, pero ahora, ¿qué es más justo? ¿Que los recorte yo, que sí consumí todos esos servicios, o que los recorte un señor contribuyente del interior que no los usó? Lo siento mucho, es más justo que los recorte yo, ¿no? Antes lo recortaba otro.
porque alguien lo pagaba. La gente piensa que la plata crece en los árboles, más algunos economistas que deberían saber que no es así, pero bueno, y sobre todo los políticos que creen en la magia acá en la Argentina, y no es así, eso me lo pagaba alguien, no es que era gratis, ¿sí? Cada vez que ustedes escuchen que algo es gratis, no, claro, eso lo paga un contribuyente, ¿sí? Tal cual. Hablando del interior y de la posibilidad de aumentar el ingreso disponible, en las provincias no han bajado impuestos. Acá en Río Negro, en Neuquén, no bajó ingresos brutos, en algunos rubros aumentó. ¿Falta un esfuerzo en las provincias para bajar gasto público e impuestos? ¿Coincidís? Sí, y además creo que dentro de los gobernadores hay una enorme hipocresía, ¿no? Ayer escuchaba a un grupo de gobernadores reclamar que las retenciones se queden en cero. Sin embargo, son esos mismos gobernadores los que estuvieron aprobando proyectos de ley o apoyaron la aprobación de proyectos de ley en el Congreso aumentando los gastos sin recursos. ¿Me querés decir cómo vas a hacer para bajar impuestos si vos me estás subiendo los gastos del otro lado? ¿Sí? ¿Por qué no empiezan ellos a bajar claramente impuestos, ¿no? Para mejorar el campo? Con que simplemente usen los impuestos que paga el campo para lo que corresponde, por ejemplo, para hacerle rutas, mejorar los caminos rurales, que un chacarero pueda sacar su producción del campo y no que se le eche a perder la leche en el tambo, porque resulta que el campo llovió y el camino está hecho una porquería y no puede entrar el camión. O sea, evidentemente acá hay un discurso muy hipócrita, ¿sí? Acá se han venido bajando impuestos, esa es la realidad, se han bajado un montón de impuestos, como el impuesto a los sellos se eliminaron, otros las retenciones a las economías marginales, digamos, de zonas marginales también se eliminaron, ¿no es cierto? Quedan nada más a las principales producciones y esas se vienen bajando, además. El impuesto país, es cierto que este gobierno lo subió, pero lo heredó también, ¿no? Se bajó primero y se eliminó, ya no hay más impuesto país. Entonces, pensar que uno va a poder de un día para el otro bajar todos los impuestos, no se puede. O sea, en la medida que este gobierno lo que ha dicho y está cumpliendo hasta ahora es, miren, nosotros vamos a gastar el peso del Estado sobre la producción, que es lo que los economistas llamamos PBI, ¿sí? Pero es sobre la producción de los argentinos, va a ser que tuvimos en 2024 o menos. Y todo lo que aumente la recaudación, porque cuando se recupera la economía, la recaudación aumenta más fuerte que lo que justifica la producción, ¿no? Lo que se recaude por encima, todo eso se va a usar para bajar impuestos o eliminarlos, y es lo que estamos viendo y es lo que vamos a seguir viendo si vamos en este camino, ¿no? Pero bueno, parece que a la hora de juntar votos la demagogia tira más, ¿no? Bueno, hay que recordar también la baja del impuesto inflacionario, ¿no? Sí, porque ese es otro punto. Cuando vos comparás la presión tributaria de 2024 con la de la Nación, ¿no? El 2024 con la del 2023 es la misma, pese a que a vos te dijeron que había subido la presión tributaria, un montón de economistas, pues no es cierto, que miran los números, ¿sí? No subió. Y encima, si vos hubieras contabilizado el impuesto inflacionario, en esa medida bajó la presión tributaria, ¿sí? Porque el impuesto inflacionario se destruyó entre 2023 y 2024. Pero bueno, evidentemente acá también hay política o por ahí ignorancia, ¿no? Alguna de esas dos. O mala intención. Claro. Aldo, después de la elección en provincia de Buenos Aires, aumentó el riesgo país, cayeron acciones, bonos. ¿Cómo recuperar posiciones? Si bien con el anuncio de la posible ayuda del Tesoro de Estados Unidos volvió a aumentar tema bonos, acciones, bajó el riesgo país, ¿cómo reencauzar la economía para generar más confianza, reactivar la actividad económica? Mira, acá el gran problema, creo yo, es que las señales que por errores del gobierno y obviamente de la oposición, ¿no? Pero, o sea, acá hay errores de las dos partes, ¿no? Creo que en los últimos meses, más o menos de mediados de año,
hemos venido dando señales al mundo, argentinos y extranjeros, ¿no? Porque acá siempre pensamos en los de afuera, pero los que más fugamos capitales de la Argentina no son los extranjeros, somos los propios argentinos, ¿no? Con lo cual, porque la gente piensa que fugar capitales es llevarte tu plata a Suiza, ¿no? Y no, cada vez que nosotros compramos dólares y lo metemos al fondo del placar en una cajita, acabaste de fugar capitales, te cuento, ¿no? Claro. Porque sacaste esos ahorros de la economía, ya no están dándole vida, es como sacarle la sangre a la economía. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, empezamos a darle estas señales que vos comentabas hace un rato, aprobando leyes sin financiamiento, que lo que nos decía es, pará, ¿en qué medida los argentinos realmente quieren seguir manejando sus finanzas como manejan las finanzas de su familia, de sus negocios, ¿no? Con austeridad, con equilibrio. ¿No nos vendieron pescado podrido? Porque eso es lo que se estuvo observando en el Congreso. Ahora, si los argentinos queremos volver a lo de antes, claramente todos los que estuvieron trayendo sus ahorros, poniendo argentinos y extranjeros de vuelta, la mayor parte eran de argentinos, de hecho, estuvieron poniendo sus ahorros en el mercado local, ¿no? Dejando sus pesos, poniéndolos en los bancos, invirtiendo a través de las apps, ¿no? Los medianos ahorristas. Bueno, todos esos dijeron, bueno, si hay una mayoría acá que quiere volver al pasado, bueno, como yo con mis ahorros no voy a volver al pasado, porque ya me han estafado demasiadas veces, me voy, ¿no? Y empezamos a sacar, argentinos y extranjeros, nuestros ahorros del mercado doméstico. Imagínate si encima tenés una elección en la cual el 47% de los votantes apoya a Axel Kicillof. Yo le invito a cualquiera que esté escuchándome en este momento, ¿sí?, a hacerse este ejemplo, ¿no? Suponete que vos tenés plata en un banco, ¿no? Y de golpe te enterás que es probable que vuelva a administrar este banco, ¿sí?, un señor que hizo un montón de desastres en el pasado cuando administró este banco. Entre ellos, dejarnos un muerto ahí que no sé cuánto nos va a salir, de 16 mil millones de dólares por el caso YPF, lo más reciente, pero un montón de otros ya o se han resuelto o lo vamos a tener que resolver en la medida que salgan los fallos, ¿no? ¿Y vos qué haces con tu plata? ¿La dejás en el banco? Si me decís que sí, sigan votando suicida a Kicillof, que está todo muy bien. Ahora, si me decís que sacás tu plata rápidamente, es lo que está haciendo en este momento argentinos y extranjeros. O sea, no vamos a dejar nuestra plata para que la administre Kicillof. Es así. Entonces, creo que de todas formas, si bien esto es una tranquilidad, lo que hemos visto en estos días, por estar con esta tensión claramente de crisis, esta sensación de crisis que hemos estado viviendo en las últimas semanas, que se hayan diluido por estas medidas que tomó el gobierno con las retenciones y además con este apoyo de Estados Unidos, está bueno, ¿sí? Pero no creas que acá se acabó esta historia, porque todavía tenemos que votar, porque acá la duda es qué vamos a votar los argentinos. Sí, tal cual. En octubre, ¿no? Si votamos mayoritariamente porque la alternativa a este gobierno que elijamos es que sea presidente Kicillof, y olvídense, vamos a tener flor de crisis. Ahora, si votamos por seguir con esta austeridad, ¿no?, que también implica de vuelta compromisos que tiene que asumir el gobierno y la oposición que apoya este cambio de rumbo, que hay muchos, ¿no? Hacia adelante, bueno, esos son mayoría, bueno, probablemente lo que veamos es cuanto más apoyo tenga el cambio de rumbo, una recuperación económica más fuerte y además después un crecimiento más fuerte, porque se van a poder hacer todas esas reformas que son necesarias para este cambio de rumbo. Confiemos en que primará la racionalidad en el voto. Aldo, gracias por tu tiempo para Impacto Económico y siempre destacar la disposición y el gran trabajo que están haciendo desde hace mucho tiempo con la Fundación Libertad y Progreso para aportar ideas y propuestas de políticas públicas. Muchas gracias a ustedes porque nos permiten además hacer llegar nuestra opinión y nuestras ideas a la audiencia que tienen. Así que, bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, un placer.
Piero Agostini, asesores de seguros, broker especializado en riesgos del sector oil and gas, 46 años de experiencia e innovación con oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Piero Agostini, srl.com.ar. Auspicia a Impacto Económico Cluster Ciar. Potenciamos tu energía. Agua que has de beber. Llévala a correr. Llévala a comer. Llévala a aprender. Llévala a defender. Llévala a crecer. Ahora podés llevar la pureza, la calidad y el sabor de Aqualic a donde vayas. Ahora, Aqualic, con vos a todos lados.